Sigamos conociendo a las funciones reales de variable real. Recordemos que las funciones constituyen el concepto básico sobre el cual apoyaremos todos los temas del programa analítico de análisis matemático que nos proponemos estudiar. En particular, las funciones reales de variable real serán las herramientas que nos permitirán abordar las unidades 1, 2, 3 y 4 del programa analítico de esta materia. Específicamente, en esta presentación avanzaremos sobre el tema características de una función real de variable real. Comencemos entonces. Las características de una función real de variable real se pueden presentar desde un punto de vista analítico a través de sus definiciones o bien desde un punto de vista gráfico, las que son las interpretaciones de las definiciones en la gráfica cartesiana de la función. Veamos de qué se tratan estas características. Primera característica, cero de una función. Decimos que la función f tiene en x sub 0 perteneciente a su dominio un cero de la función si la imagen de x sub 0 es igual a 0. Desde el punto de vista gráfico, indicamos que si f tiene en x sub 0 un cero de la función, entonces la gráfica cartesiana de f intercepta al eje de las abscisas en el punto x sub 0. La gráfica muestra una función cuya intersección con el eje OX se da precisamente en el punto P de coordenadas x sub 0, f de x sub 0 igual a 0. Una observación respecto a esta característica es la siguiente. Una función puede no tener ceros, puede tener un cero o puede tener varios ceros. Desde el punto de vista gráfico podemos decir que la gráfica cartesiana de una función puede no intersectar al eje OX, puede intersectarlo una vez o puede intersectarlo varias veces. En las tres gráficas que aparecen en la diapositiva tenemos expresados cada uno de los casos mencionados. Segunda característica, intervalo de positividad de una función. Decimos que una función f es positiva en un intervalo i contenido o igual al dominio de la función si se cumple que todas las imágenes de los valores x pertenecientes al intervalo i son mayores que 0. Y recibe el nombre de intervalo de positividad de la función f. Desde el punto de vista gráfico, establecemos que si i es un intervalo de positividad de f, entonces la gráfica cartesiana de f se encuentra por arriba del eje OX en dicho intervalo. Una característica relacionada con la consignada en la diapositiva anterior es el intervalo de negatividad de una función. F es negativa en un intervalo i contenido o igual al dominio de la función si todas las imágenes de los valores x pertenecientes al intervalo i son menores que 0. En este caso, i tiene el nombre de intervalo de negatividad de la función. Gráficamente decimos que si i es un intervalo de negatividad de la función, entonces la gráfica cartesiana de f se encuentra por debajo del eje OX en dicho intervalo. Un detalle importante respecto a estos dos tipos de intervalos es el siguiente. Una función puede tener en su dominio uno o varios intervalos de positividad y o uno o varios intervalos de negatividad. En la imagen que se muestra en esta diapositiva, tenemos una función que tiene dos intervalos de negatividad y un intervalo de positividad. Veamos una nueva característica, intervalo de crecimiento de una función.
Decimos que la función f es creciente en el intervalo i contenido o igual al dominio de la función si se cumple que para todo par de valores x1 y x2 pertenecientes al intervalo i y tales que x1 es menor que x2, entonces se cumple que la imagen de x1 es menor que la imagen de x2. En este caso, el intervalo i recibe el nombre de intervalo de crecimiento de la función. Gráficamente, si i es un intervalo de crecimiento de la función, entonces la gráfica cartesiana de f es ascendente en dicho intervalo. Asociada con la característica mencionada en la diapositiva anterior, tenemos al intervalo de decrecimiento de una función. Lo definimos de la siguiente manera. La función f es decreciente en un intervalo i contenido o igual al dominio de la función si se cumple que para todo par de valores x1 y x2 pertenecientes al intervalo i y tales que x1 es menor que x2, entonces la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. En este caso, el intervalo i recibe el nombre de intervalo de decrecimiento de la función. Gráficamente, si i es un intervalo de decrecimiento de la función, entonces la gráfica de la función es descendente en dicho intervalo. Una observación importante a destacar sobre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función es la siguiente. Una función puede tener en su dominio uno o varios intervalos de crecimiento y o uno o varios intervalos de decrecimiento. En este caso, en la imagen aparece una gráfica cartesiana tal que f tiene dos intervalos de crecimiento y un intervalo de decrecimiento. Sumemos una característica más. Máximo absoluto de una función. Decimos que la función f tiene en x0 perteneciente a su dominio un máximo absoluto si se cumple que la imagen de x0 es la mayor de las imágenes de todos los valores x pertenecientes al dominio de la función. El valor del máximo absoluto es f de x0. Tal definición se traduce gráficamente diciendo: si f tiene en x0 perteneciente a su dominio un máximo absoluto, entonces la gráfica cartesiana pasa en dicho punto de ascendente a descendente. Asociada con la diapositiva anterior, tenemos el mínimo absoluto de una función. En este caso decimos que la función f tiene en x0 perteneciente a su dominio un mínimo absoluto si la imagen de x0 es la menor de las imágenes de todos los valores x pertenecientes al dominio de la función. El valor del mínimo absoluto es f de x0. Decimos entonces que gráficamente, si f tiene en x0 perteneciente a su dominio un mínimo absoluto, entonces la gráfica cartesiana pasa en dicho punto de descendente a ascendente. En este momento te invitamos a realizar una pausa en el video para leer y profundizar en el material de la cátedra o cualquier bibliografía de la que dispongas, los temas ya mencionados en esta presentación y también el tema de extremos relativos. Luego continúa con el video. Presentaremos a continuación tres características referidas a la gráfica cartesiana de una función. La primera de ellas es el intervalo de concavidad hacia abajo de la gráfica cartesiana de una función. Su definición nos indica lo siguiente.
la gráfica cartesiana de una función f es cóncava hacia abajo en un intervalo I contenido o igual al dominio de la función, si sus rectas tangentes se encuentran siempre por arriba de la misma, aclarando que las rectas tangentes no deben ser verticales. El intervalo I recibe en este caso el nombre de intervalo de concavidad hacia abajo de la gráfica cartesiana de la función. Relacionado con la característica de la diapositiva anterior, tenemos al intervalo de concavidad hacia arriba de la gráfica cartesiana de una función, al cual definimos de la siguiente manera. La gráfica cartesiana de una función f es cóncava hacia arriba en un intervalo I contenido o igual a su dominio, si sus rectas tangentes se encuentran siempre por debajo de la misma, aclarando que las rectas tangentes no deben ser verticales. En este caso, el intervalo I recibe el nombre de intervalo de concavidad hacia arriba de la gráfica cartesiana de la función f. En esta diapositiva destacamos lo siguiente. La gráfica cartesiana de una función puede tener en su dominio uno o varios intervalos de concavidad hacia abajo y o uno o varios intervalos de concavidad hacia arriba. En la imagen que se muestra tenemos 3 intervalos de concavidad hacia arriba y 2 intervalos de concavidad hacia abajo. Nos preguntamos ahora, ¿en qué punto la gráfica cartesiana de una función deja de tener un tipo de concavidad para pasar a tener otro tipo de concavidad? Este punto es otra de las características de la gráfica cartesiana de una función. Se denomina punto de inflexión. Su definición es la siguiente. El punto de inflexión de la gráfica cartesiana de una función es aquel punto donde la gráfica cartesiana cambia su concavidad. ¿Qué es una función par? Esta es otra de las características destacables de una función y de su gráfica cartesiana. Su definición indica que f es una función par si se verifica que para todo par de valores opuestos del dominio de la función, entonces sus imágenes son iguales en magnitud y en signo. Gráficamente podemos decir que si una función es par en su dominio, entonces la gráfica cartesiana de dicha función es simétrica respecto al eje OI. ¿Qué es una función impar? Decimos que una función f es una función impar si se verifica que para todo par de valores opuestos del dominio de la función, sus imágenes son iguales en magnitud pero distintas en signo. Si una función es impar en su dominio, entonces la gráfica cartesiana de la misma es simétrica respecto al origen de coordenadas. Nuevamente te invitamos a consultar el material de la cátedra o cualquier bibliografía de la que dispongas para profundizar los temas vistos hasta ahora en este video. Hecho esto, continúa con la tercera y última presentación de esta unidad.